Bienvenidos a Proyecto Patrimonio. Edición Francisco Salamone. La identidad de los pueblos es una amalgama de sus obras, valores, leyendas, narraciones e historias. Son muy pocos los creadores que por la cantidad y relevancia de su obra alcanzan un lugar privilegiado en el imaginario social de una nación. El ingeniero arquitecto Francisco Salamone es uno de los protagonistas de la imagen de la arquitectura moderna en la Argentina. Personajes como Salamone nos desafían con su obra a reflexionar sobre el sentido profundo de ser argentinos. Comprender la obra de Francisco Salamone es también comprender el territorio para el cual las imaginó. La arquitectura se erige sobre un territorio como la tinta se esparce sobre una tela en forma de líneas con la intención de comunicar, de expresar una idea. El soporte en el que se expresa una idea es también parte de la obra. Un arquitecto, por ejemplo, frente a la topografía del paisaje, puede decidir con sus líneas integrarse y mimetizarse con él, o bien desafiarlo con un trazo disonante que contraste con ironía. ¿Cómo se define la Pampa en cuanto a territorio? ¿Cómo se dibuja esa línea abstracta que la representa? ¿Cuál es el vínculo entre el significado de la palabra Pampa y su fisonomía, su forma? ¿Qué quiere decir Pampa, ¿no? ¿De dónde proviene ese nombre que llamamos región pampeana? Bueno, tiene que ver con un idioma originario, el quechua, y de algún modo entre cómo ellos mismos se designaban estos grupos originarios y cómo lo llamaron los conquistadores, los españoles, bueno, este término se asoció a una condición topográfica que es la llanura, una llanura que tiene un grado y una inmensidad tremendo, ¿no? Y que justamente esto, además de generar ciertas condiciones productivas muy importantes, genera unos paisajes que tienen un impacto muy importante, ¿no? En el sentido de que de las descripciones iniciales que de alguna manera parecían la nada, a donde esta circunstancia, si se quiere estética, va a ser fuente de inspiración para las distintas expresiones culturales, ¿no? La arquitectura contemporánea más valorada es la que se integra con el paisaje, la que decide como un manifiesto integrarse con el contexto, respetarlo y armonizar con lo ya existente. El cuidado de la tierra y el respeto por la naturaleza son ideas que hoy se predican con mucha potencia a raíz de los daños colaterales del progreso, que con tanto vigor impulsó la revolución industrial. Cada torre blanca de Salamone erupciona en la Pampa como un accidente geográfico, un émulo de intrusión ígnea, como denominan los geólogos, del latín ignis, que significa llamarada de fuego que se eleva. Los primeros relieves que se forman en el mundo son los macizos o mesetas, que son grandes estructuras de roca que se forman en la era precámbrica, y estas grandes masas de roca, cuando ascienden las cordilleras, sobre todo las cordilleras más jóvenes, en el caso de Argentina, por ejemplo, es en la cordillera de los Andes, lo que ocurre es que estos macizos, algunos se hunden y otros se escalonan, ¿no? En las zonas de mesetas se escalonaron, y en las zonas más centrales lo que ocurrió es que estos macizos se hundieron, se fracturaron. Al hundirse se formaron lo que se denomina, geológicamente hablando, que son cuencas sedimentarias, o decirlo de alguna manera más sencilla, es como si fueran unos grandes pozos o fosas, donde lo que ocurrió fue que con el paso del tiempo no fueron procesos que se dan paulatinamente, sino que hablamos de procesos que se formaron en millones y millones de años. Lo que ocurrió fue que los sedimentos transportados por el agua y el viento desde la cordillera de los Andes, ¿sí?, desde el oeste de nuestro país hacia el centro, se fueron transportando y con
impactando, ¿sí?, en estos cuencos sedimentarios. Y esto es como, de alguna forma, como ha dado como resultado la formación de relieves llanos, sobre todo en el sector este de Argentina. Transitar la llanura pampeana se asemeja a un viaje hacia un punto de fuga que se posa en una línea horizontal, imperturbable. El horizonte pampeano se percibe como algo chato e invariable. Lo cierto es que la geografía de la Pampa tiene variaciones topográficas que se disimulan en su extensión. Las ondulaciones del horizonte son tan amplias que se hacen imperceptibles a la pequeña escala humana. La Pampa, que es una gran diversidad, uno en general la piensa como un paisaje similar y en realidad nos encontramos con áreas distintas, con especies distintas y con una geografía que, bueno, que cambia también al encontrarnos con las cadenas montañosas, ¿no?, de las sierras de la provincia de Buenos Aires. Y cuando esto se encuentra con el mar, bueno, en realidad las costas con sus movimientos, sus médanos y su vegetación particular, bueno, juegan roles muy importantes y van generando, como por ejemplo la reserva de la bahía de San Borombón y hacia el sur con la costa marítima, bueno, situaciones de paisajes especiales que adquieren en muchos casos, como en Claromecó, el valor de paisajes culturales porque tienen, digamos, ciertas historias y particularmente marcaría una que es la de Montermoso, ¿no?, la de el área justamente donde se han encontrado los vestigios más antiguos de la provincia de Buenos Aires, el sitio arqueológico de Pecuemcó, donde justamente aparecen estas pisadas enormes de animales, ¿no?, de la megafauna que habitaba en la Pampa, bueno, junto al mar, y también pisadas de originarios, habitantes anteriores, muy anteriores a la conquista, que marcan justamente toda la historia geológica y anterior a la conquista en esta región, que fue realmente de gran importancia. Una de las variaciones más marcadas de la geografía pampeana bonaerense es el sistema de sierras de Ventaña, también conocidas como sierras australes de la provincia de Buenos Aires o simplemente Sierra de la Ventana. La Ventaña constituye un paisaje peculiar formado por un conjunto de sierras bajas que se disponen en forma de cordón integrado e irrumpen la monotonía de la llanura pampeana. Bueno, las sierras de la Ventana tienen aproximadamente 180 kilómetros de extensión por 80 kilómetros de ancho, están ubicadas en el sudoeste bonaerense. Y incluyen los partidos de Torkins, Coronel Suárez y Saavedra Pigüé. El cerro más alto es el Cerro Tres Picos, con 1.239 metros, y bueno, después el Cerro Ventana, que tiene un hueco característico de aproximadamente 7 metros de altura, que se cree que era una cueva en el pasado, a la cual se le cayó la parte trasera y bueno, quedó abierto, y ese es el que le da el nombre a las sierras. El Cerro Ventana se puede observar claramente desde la Ruta 76, que atraviesa todo lo que es el cordón montañoso y une las localidades de Torkins, Villa Ventana, Sierra de la Ventana, y después, ya tomando la Ruta 72, podemos encontrar Saldungaray, que son un evento geológico diferente a lo que estamos acostumbrados en la llanura bonaerense o en la llanura pampeana. Estas sierras surgieron hace muchos millones de años por un choque de placas, son más antiguas aún que la cordillera de los Andes, pero no tan antiguas como las sierras hermanas de la provincia, que son las de Tandil. El paisaje que predomina o que predominó siempre en esta región es la del pastizal. Los viajeros que vinieron hace mucho tiempo, antes de que existieran ciudades, se referían a la región como un desierto. Nosotros, los biólogos o los que estudiamos este ecosistema, no estamos muy de acuerdo porque existen un montón de especies, es un lugar muy rico, sobre todo en lo que es la zona de las sierras. Gracias a las rocas de las sierras de la Ventana, el pastizal pampeano y más particularmente el pastizal pampeano serrano perdura hasta nuestros días, con una gran biodiversidad, una riqueza de paisajes y de microhábitats
que favorecen el crecimiento y la vida de las especies de este lugar. Pensar hoy un desarrollo sustentable que garantice el cuidado de la biodiversidad de un territorio es un tema prioritario y en agenda. Pero lo cierto es que la modernidad de principios del siglo XX estableció con el territorio un vínculo muy diferente. Se trataba de ocuparlo, conquistarlo y extraer de él toda la riqueza posible. El progreso de las primeras décadas del siglo XX implicó el avance de ciertas obras de arquitectura, de transporte y producción que a lo largo del tiempo impactaron negativamente en el ecosistema pampeano. ¿Cuál es la importancia de conservar las especies autóctonas de la región y evitar su depredación? Y consideramos que las Sierras de la Ventana tienen un papel importantísimo en la provisión de agua potable, ya que el pastizal funciona como una esponja que retiene el agua de las lluvias, retiene el suelo, que tardó millones de años en formarse, y lo va liberando de a poco para que los cursos de agua de la región posean agua durante el año. En las Sierras de la Ventana, entonces, encontramos relictos de lo que era el pastizal pampeano. Abundan en su mayoría especies de pastos, las gramíneas son las más abundantes, pero también encontramos de otras especies. Las margaritas, por ejemplo, son las segundas más abundantes, y cuenta en las Sierras de la Ventana con un montón de especies endémicas, más de 30 especies de plantas endémicas que solamente existen en este lugar del mundo. Y también tenemos nuestros animales endémicos. El emblema es la iguana de cobre, que es una especie de reptil, una lagartija, que el macho es un color verde llamativo y que está declarado monumento natural de la provincia de Buenos Aires, al igual que el Cerro Ventana, que es por ahí nuestra estrella y el que le da el nombre al sistema de Ventania. La riqueza de especies en el sistema de Ventania existe gracias a los distintos microhábitats que se dan en las sierras. Las distintas laderas con orientaciones al norte o al sur influyen en la diferente insolación que recibe cada lugar durante el año, y eso genera espacios que en pocos metros cambian las condiciones muchísimo. Esta biodiversidad tiene algunos problemas de conservación, como pueden ser el avance de las especies leñosas invasoras, ya que, como dijimos, las Sierras de la Ventana y el pastizal pampeano, la región de La Pampa, es de pastizal. Y con el advenimiento de los europeos, nosotros hemos traído especies de árboles o de arbustos de otros lugares, y muchos han escapado de cultivo y están avanzando sin freno por lo que es las áreas de sierra. La modernidad entendida como progreso, con la irrupción del ferrocarril, junto con las nuevas tecnologías constructivas y de producción, organizaron el territorio bajo los lineamientos de un sistema extractivista. La Argentina, como granero del mundo, no medía las consecuencias ambientales del sistema productivo en ciernes, sino solo su rentabilidad. La imagen de Salamone irrumpió en La Pampa al servicio de esa lógica exportadora de carnes y granos. El Estado debía marcar su presencia para garantizar el éxito de un nuevo modelo económico. En tiempos donde el progreso era el motor de todas las decisiones, la modernidad se verifica en la impronta adoptada por la obra de Salamone, como también puede verse en el paisaje con la incorporación de especies vegetales foráneas. Cuando se traen las primeras semillas de eucalipto, etcétera, que son árboles que forman parte de sistemas naturales que no tenían que ver con la región, pero que sin embargo van a ir generando un sistema de identidad porque van a formar parte de lo que se destaca dentro de las expresiones culturales, que van a generar un paisaje particular, distinto, y que va a ser expresión de la poesía, la literatura, que van a reiterar estas condiciones, esta inmensidad del cielo, esta situación de lo que tiene que ver con los distintos planos dentro del paisaje, van a estar transformados por esta transformación
que se da dentro de la naturaleza, ¿no? La extensión de la llanura pampeana no solo se ve interrumpida por los sistemas de sierras, sino que también se caracteriza por la aparición de una cantidad enorme de lagunas, muchas de ellas de agua salada. Uno de estos espejos de aguas salitrosas más importantes es la laguna de Pecuén, en cuyas costas se encuentran los restos de la reconocida villa de Pecuén, que supo ser en su momento uno de los centros turísticos termales más populares del país hasta su trágico final, la madrugada del 10 de noviembre de 1985. Pecuén estaba conectado por 3 líneas ferroviarias diarias, con lo que a partir de esos años comienza un desarrollo de ser una costa laguna sin nada, a en 10 años ser un pueblo con su iglesia, con su escuela, con sus hoteles, con sus residencias privadas. Y eso fue determinando un crecimiento muy importante de la actividad, sobre todo la inmobiliaria y la actividad turística, que lo llevó a tener en los años 70, por ejemplo, más de 5.000 plazas instaladas, hoteleras, que generaban, digamos, un flujo de dinero muy importante en el distrito y sobre todo en la comunidad de Carué. A partir de los primeros momentos de Pecuén comenzaron a ver el sector hotelero y las inversiones de que la laguna fluctuaba mucho y generalmente comenzaba a bajar. Entonces todas las construcciones se iban haciendo cada vez más cerca de la laguna, en lo que hoy sabemos era un antiguo lecho de la laguna. Esta es la última laguna de las encadenadas. Esta es la última de más abajo. Están todas encadenadas por canales, por terraplenes, por compuertas, todas encadenadas una con otra. Esta es la última. Por eso todo fue la inundación, que se llenó de agua y no corrió para ningún lado. Tiene entrada pero no tiene salida. Y es un lugar hipersalino. Si vemos el piso nomás ya nos damos cuenta que esto es súper salado, que no tiene vida, no tiene pescado, no tiene nada. Éramos 1.500 personas estables que vivíamos también en el invierno, y en el verano había 5.000 plazas hoteleras, o sea que se trabajaba continuamente completo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que era muy alegre, de lunes a lunes había música, la gente iba a bañarse, después a la tardecita se llamaban tardecitas de tango, que iban a disfrutar, a distraerse, y bueno, hasta el último día que nos dijeron que teníamos que evacuar. Se había cortado el terraplén una noche, pero el agua del lago, de nuestro lago, inundó nada más que 150 metros a la orilla del lago. Pero a nosotros lo que nos inundó, que subió 7 metros de alto, fue el agua que nos mandaron de las encadenadas. Alsina, Cochicó, Guaminí. Esa es el agua que a nosotros nos inundó realmente toda la ciudad. Bueno, la evacuación claramente fue un proceso terrible que vivió, ni hablar el pueblo de Pecuén, pero también la comunidad de Carué, porque todos éramos vecinos y todos éramos conocidos y teníamos lazos comerciales de muchísimos años. Tuvo, diríamos, particularidades como que mucha gente fue a ayudar y a meter camiones, tractores, y cada uno iba evacuando amigos, conocidos, y bueno, si bien todo estaba organizado por bomberos y por defensa civil de aquellos años, bastante precario, digamos, sin comunicaciones, pero digamos, tuvo visos casi trágicos, porque la gente no quería dejar su casa, porque siempre suponían que era una cuestión temporaria y que después el verano iba a hacer reducir la laguna. Este encadenado de lagunas de agua salada que desembocan en la de Pecuén como último destino generan un ambiente único por sus características, solo comparables con las del Mar Muerto, ubicado entre los territorios de Israel, Palestina y Jordania. La riquísima biodiversidad que habita la laguna de Pecuén es única e imprescindible para la conservación del ecosistema pampeano y la preservación de un tipo de fauna muy particular.
Nosotros acá tenemos el flamenco austral, que es permanente, está permanente durante todo el año, está acá, vive acá. El flamenco de por sí ya es un ave migratoria y de acá no se van todo el año, no migra. De hecho en verano nidifica y hay crías. Si vos mirás a la costa de la laguna va a haber flamencos grises que son juveniles del año pasado, que nacieron el año pasado. Tienen una alimentación que no consiguen en otros lugares, que es la artemia salina, que es un crustáceo que tiene el agua, que es lo único que vive dentro de esta laguna, que la artemia salina, que es la que le da el color. Eso es rico en betacaroteno y es la que le da el color al flamenco, y con eso se alimenta. Entonces están durante todo el año comiendo y viviendo acá. Son pichones, para que la gente por ahí entienda, son pichones los grises, que son del año pasado, y si mirás vas a ver distintos tamaños los grises esos. Y después se van poniendo rosa por la comida, por la alimentación. En este momento por ahí no están rosa fuerte porque no están en época de apareamiento. Ellos se preparan, cuando se van a aparear, se preparan, se tiñen para aparearse. Y es el color, la tinta para teñirse se lo da la comida, que es la artemia salina. Ahora están comiendo, están metidos con la cabeza bajo el agua porque la artemia con el frío se va al fondo y ellos están barrenando, están chupando del fondo y mueven para levantar la comida. Y van filtrando, chupan y filtran, largan el agua. El matadero de Salamone en Epecuén forma parte de los restos de aquella ciudad soñada. La modernidad, enterrada y erosionada bajo los profundos vaivenes del agua salada, aparentan el escenario de un futuro distópico, una obra corroída que viene de nuestro pasado a predecir nuestro futuro. Hemos repasado la diversidad de la geografía de la pampa húmeda bonaerense con la intención de comprender si fue condicionante en el diseño de la obra de Salamone. Sin embargo, vemos que el lenguaje de su arquitectura se mantuvo constante dentro de los cánones del racionalismo y el Art Déco, característicos de la modernidad de la década del 30. ¿Acaso las obras de Francisco Salamone impactan y deslumbran por contrastar el paisaje de la región y su llanura infinita? ¿Cómo debemos entender aquellas torres blancas extruidas sobre el terciopelo verde de la pampa? ¿Acaso no supo Salamone comprender la línea horizontal, bucólica de la pampa? ¿O por el contrario, la comprendió y decidió desafiarla? ¿Cuál era el poder al que la modernidad debía enfrentarse con su razón y con su lógica? Hablando de lo que hablamos del paisaje natural, con esta llanura, ¿sí? Esas torres monumentales que diseñaba Salamone. Esta torre cuenta con 38 metros de altura y, como se puede observar, es mucho más alta que la torre de la parroquia Santa Rosa de Lima. Esto tiene un sentido, se cree que tuvo un sentido, y esto era de representar el poder del Estado fuerte sobre el poder de la Iglesia. Cuando hablamos de contexto y de cómo influye en la arquitectura, no solo debemos pensar en el territorio, sino también en la dimensión social, cultural, política y económica del momento en que se diseña y se construye una obra. Si bien la pampa húmeda bonaerense se nos presenta a priori como un horizonte llano, homogéneo e imperturbable, hemos visto como las sierras de Ventania, Tandilia y el conjunto de lagunas encadenadas rompen con la monotonía pampeana y hacen de ella un paisaje totalmente diverso. Sin embargo, las obras que ideó Salamone para esta geografía no vieron alterado su diseño respecto de las variaciones del territorio. Fue más importante la necesidad del Estado moderno de imponerse simbólicamente al poder de la Iglesia, representado por las altas torres de sus templos, y la exigencia de marcar una presencia fuerte en los territorios conquistados.